gracias al pastor también por abrirme las puertas de la iglesia y al hermano Santos. Muchas gracias a ustedes todos también. Quiero decirles que Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense que Gloria a Dios. Gloria a Dios. bueno, ya hermano Santos dijo cómo me amo Jorge de León, y disculpen que me van a ver aquí solo, pero es que nosotros teníamos culto hoy, entonces mi esposa y mis hijos se fueron para la iglesia y yo tuve que venir a cumplir con la misión del Señor, ¿verdad? Pero lo importante es que estoy aquí y vengo de una iglesia que se llama Kairos Nuevo Renacer, que está por la Hartford, en la 469 de la Hartford. El pastor se llama Richard, el apellido no mucho me acuerdo, pero él es dominicano. Es un buen siervo de Dios también. Y bueno, muchas gracias por este gran privilegio. Y quiero orar antes de impartir la palabra de Dios con ustedes, hermanos. Padre, que habitas en el cielo, Señor, te damos gracias, Cristo bendito de gloria, porque tú, Señor, nos permites estar aquí reunidos, Señor, para poderte dar la honra y la gloria, Señor, que solo tú te lo mereces, Padre bendito de la gloria. Señor, yo me vengo presentando ante ti, Señor, para que tú uses mis labios, Señor. Yo solo voy a ser un instrumento, Señor Jesús, para hablar de tu palabra, Señor. Señor, aquí estoy, Padre. Dale, Señor, al que viene necesitado de tu palabra, Señor Jesús, que tú le des conforme tú mires la necesidad, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Para empezar este mensaje que tengo por parte del Señor, quiero contarles un poco de mi vida. Yo no sé si se acuerdan ustedes que yo vine hace meses aquí y me vine a gozar, pero en ese entonces que yo vine aquí, hermanos, déjenme decirle que yo solo tenía el nombre de cristiano. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque yo era una persona que solo estaba en la iglesia nomás. Solo iba porque sabía que había un culto, que había un servicio. Mas yo no tenía aquello de estudiar la palabra de Dios. Y ustedes saben muy bien que esto es lo que nos da vida, la palabra de Dios. Si hacemos lo que la palabra dice, vamos a obtener la vida eterna. Pero si no lo hacemos, hermanos, que Dios nos ayude. Entonces, mi vida era así, pero en el transcurso del tiempo, Dios fue trabajando mi vida por medio de una persona que Dios lo puso en mi camino para ayudarme a restaurar mi vida espiritual. Porque déjenme decirle que allá afuera, en las iglesias, hay mucha gente que está durmiendo, que no está despierta. ¿Por qué motivo? Porque no están estudiando la palabra de Dios. Entonces, para nosotros estar espiritualmente vivos, tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos lleva a la santidad, nos lleva hacia la vida eterna. Entonces, hermanos, mi vida fue cambiando día tras día a través de este hermano que él me ayudó bastante, que es el hermano Santos. Yo le agradezco a él, le agradezco primeramente a Dios y por él. Entonces mi vida, hermanos, a veces tiene que ver mucho en qué iglesia usted se está congregando, qué le están enseñando a usted. Tiene que ver mucho eso. Entonces yo miraba al hermano Santos y vine aquí y vine a ver. Yo bendigo a sus pastores. ¿Por qué? Porque él les está enseñando una buena doctrina. Allá afuera, hermanos, allá afuera, déjenme decirle, hay muchos pastores que solo le están enseñando a la gente por dinero. Entonces, hermano, ya Dios se cansó de eso. Y entonces déjenme decirle que mi vida estaba vacía. Según yo, que yo estaba bien y yéndome a sentar a la iglesia cada 8 días.
Y pasé muchos años en esa vida, muchos años, hasta que vine a entender y Dios llegó a traerme a su camino donde Él quería que yo estuviera. Porque a mí ya me habían dicho que yo tenía que hablar de la palabra de Dios. Pero yo siempre fui un Jonás. Siempre me le corría eso. ¿Por qué? Tenía miedo, tenía como vergüenza. Y el miedo sabemos muy bien de quién es, que no es de Dios. El miedo es del enemigo, hermanos. Entonces, pero gracias a Dios que Él rompió con ese miedo. Y por ese motivo es que estoy ahora aquí hablando de Dios. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es que mi vida fue transformada. Cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios va a hacer lo que Él quiere con usted. Pero tenemos que humillarnos delante de Él. Si no nos humillamos, no se aliste, hermano, porque usted no entra. ¿Me entiende? Tiene que humillarse. Eso es lo que va a tocar el corazón de Dios. Él va a tener misericordia de nosotros por medio de eso. Pero si no lo hacemos, estamos perdidos, hermanos. Entonces, me comencé a meter yo en oración, a buscar a Dios en oración. Los días sábados temprano, yo a esta iglesia donde voy, era mi iglesia hace años, pero por causa de pastores que no están haciendo la voluntad de Dios, es que a veces las ovejas se van, porque no les están dando el buen pasto que ellos necesitan. Entonces, hermanos, yo me fui, pero al transcurso del tiempo yo creo que Dios me sacó de ahí, de esa iglesia donde yo estaba perseverando, para que me fuera a dar cuenta de lo que se mueve afuera. Y créame, hermano, Dios me guarde. Yo no estoy criticando a nadie, pero es lo que se está viviendo. El pueblo lo tiene que saber. El pueblo lo tiene que saber para que despierten y tienen que buscar una iglesia donde les enseñen la verdadera palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios me trajo de nuevo a esta iglesia y me ha restaurado. Le doy la honra y la gloria a Él, que me ha restaurado por medio de su palabra. Yo comencé a estudiar su palabra, a meterme a oración, a ayuno, hermanos, a buscar de Dios. Y entonces Dios es grande, hermanos, porque cuando uno se humilla, Él lo levanta a uno. Entonces yo le pedí al Señor en mi oración, yo le dije: Señor, si es tu voluntad a que yo hable de ti, Señor, dame ese talento. Pero yo quiero predicar una palabra viva, una palabra que venga bien limpia como el agua cristalina. Le dije, yo no quiero ensuciar tu palabra. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, de poder predicar la palabra de Dios, pero conforme dice la palabra, no conforme yo quiera. No, hermanos, es como dice la palabra. Y si nos dejamos guiar por la palabra, sabemos que todo va a estar bien. Vamos a tener vida eterna, vamos a gozar de las bendiciones que Dios nos pone aquí materiales, todo lo vamos a tener. Pero aquí hay una palabra que cumplir. Hoy yo estaba hablando con un hermano mío y me dice él: yo cuando me case, me dice, yo voy a ser cabeza, me dice. O sí, le digo yo. Y vos sabés qué quiere decir cabeza, me dice. Él no sabía, pero la gente nada más lo oye en las iglesias y no sabe qué es ser cabeza. Porque dice Dios: te pondré por cabeza y no por cola, ¿verdad? Pero para llegar a ser cabeza, hermano, yo me estaba dando cuenta ahí que hay una página que dice todos los mandamientos que tenemos que cumplir para que Dios nos bendiga de esa manera. Si no cumplimos eso, no va a haber bendición de Dios. Dice que maldición va a haber para nosotros. Entonces, hermanos, si cumplimos esto, Dios se va a mover de una manera muy especial. Y al respecto de lo que decía el hermano Santos, que él pasó por ahí viendo a un muchacho que estaba vendiendo, o no sé qué es lo que estaba haciendo, y él le regaló un café. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, hermanos. Dios nos ha mandado a amar al necesitado, amar a nuestro enemigo, amar a nuestro hermano. Si no vamos a cumplir con esos reglamentos de la Biblia,
hermanos, no estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. Entonces yo esta mañana estaba echando gasolina. Mire, hermano, cómo trabaja Dios. Antes yo decía, yo no le voy a regalar ni un centavo a una persona que esté alentada, sino que si yo lo miro enfermo, o sea un anciano que no pueda trabajar, yo le voy a regalar. Pero a un joven que pueda trabajar, yo no le voy a dar. Entonces, pero eso era lo que yo pensaba antes. Y luego me viene a la mente, si Jesús se me presenta así, ¿qué voy a hacer, hermanos? ¿Va? Porque Jesús se le va a presentar, no piense usted que se le va a presentar así como es Él. No, Él se puede presentar a través de alguien. Y entonces si usted no lo va a ayudar, lamentablemente le va a decir, me viste necesitado y no me ayudaste, ¿verdad? Entonces eso entró a mi mente y dije, oh, no, él me estaba pidiendo 50 centavos, yo le regalé $1, ¿va? Tenemos que trabajar la palabra en nuestras vidas, hermanos, porque si no, por gusto es que leamos la palabra. La palabra hay que leerla y entenderla y ponerla en práctica. Entonces lo que se está moviendo allá afuera, hermanos, es tremendo. Que Dios nos ayude. Pero lo que le quiero decir es que Dios está levantando gente, está levantando niños, mujeres y varones que se pongan a la brecha, que se pongan ahí a la orden del Señor para cambiar esto que se está moviendo hoy en día, hermanos. Entonces, yo lo que le quiero decir es que gracias a Dios, Dios ha trabajado mucho en mi vida y todavía falta que siga trabajando en mi vida, hermanos. Y yo traigo el tema de hoy es cómo crecer espiritualmente. Entonces, el primer punto es, hermanos, oración. Oración es lo que nos pide Dios. Porque dice, tenemos que estar en comunión con Dios. Entonces, al estar comunicado uno con Dios, el enemigo va a querer tentarlo uno, pero como es más fuerte con el que estamos nosotros, no va a poder entrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oración, humillarnos delante de Él, para que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que nos pide Dios. Y para eso, yo tengo unos versículos bíblicos, hermanos, en Efesios 6:18. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios santo. Vive, Rey. Señor, aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. En Efesios 6:18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así, hermanos. Gloria a Dios. Dice, Aleluya. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica Gloria a Dios. en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, Gloria al Señor. lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Él nos manda a orar, Gloria a Dios. porque Él sabe por qué nos pone eso a nosotros, porque ahí va a estar la fuerza de nosotros. Si estamos fuertes espiritual, ahí va a estar, Él va a estar con nosotros. Vamos a estar ahí para soportar cualquier prueba que venga, hermanos. Entonces, ese es un punto muy importante que tiene que ver en nuestra vida. Como yo se lo decía, yo me he metido a eso, hermanos, y he visto el cambio que ha hecho Dios en mi vida. La honra y la gloria sea para Él. Y entonces podemos ver el segundo paso que tengo es leer la palabra. Leer la palabra. Dice aquí, alimentándonos por la palabra nos hace ser cristianos
diferentes. Nos ayuda a tener conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Él nos está advirtiendo eso? Nos dejó eso para que nosotros lo leamos. Es porque van a venir gente que nos van a querer engañar con un evangelio que no es verdadero. Entonces, para eso tenemos una base, que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Mientras que nuestros pastores nos estén predicando de todo lo que esté aquí en la palabra, hermano, todo va a estar bien, porque eso es lo que quiere Dios. Una palabra viva, no ya compuesta por el hombre, no la quiere. Dios no quiere una palabra ya compuesta por el hombre, sino que todo tiene que salir de aquí, hermano. Entonces podemos ver eso, lo que nos dice en Efesios. Ahora podemos ver otro paso que está en... Gloria al Señor. Está... es el paso número 3, que es ayunar, hermanos. Gloria al Señor. Ustedes saben que por medio del ayuno Dios va a quitar todas las cosas malas que tengamos en nuestras vidas a través de venir y rendirnos a Él. Dice una palabra que cuando uno viene y se humilla, como que si Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces cualquier cosa mala que nosotros tengamos, que Dios no le agrade, en ese momento Dios nos va a purificar, nos va a quitar las cosas que no le agraden, hermano. Pero tenemos que buscarlo. Y el ayuno también es un sacrificio que hacemos. Entonces, que no sea en vano ese sacrificio que hagamos, hermano, sino que lo hagamos, pero que lo hagamos creyendo y pidiéndole a Dios que Él trabaje en nuestras vidas, que Él quite las cosas que no le agraden. Entonces, hermanos, podemos ver el ayuno que está en Esdras 8:23. Así sentados está bien, hermanos, no tengan pena de estar separando. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso eres, Señor. 8:23, hermanos. Dice la palabra de Dios: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue de propicio. Entonces yo estaba buscando la palabra. ¿Qué quiere decir propicio? Es algo como cuando uno se presenta delante de Dios y Él tiene la misericordia por nosotros y Él nos perdona. Él, si hemos cometido pecados, pero venimos y nos humillamos delante de Él, Él nos perdona, hermanos, ¿verdad? Por medio del ayuno, por medio de cómo nosotros vamos a buscar a Dios, humillándonos delante de Él, porque Él es el único que lo puede hacer, hermanos. Entonces, tengo otro punto muy importante que es para la iglesia, es para nosotros, hermanos, que dice el congregarnos. Sabe muy bien que el congregar nos ayuda bastante a crecer también en nuestra vida espiritual. Dice aquí, para estar juntos en armonía, hermanos. Entonces, cuando venimos aquí a adorar a Dios, a estar juntos, a compartir, a darle la honra y la gloria a Dios, a cantarle, entonces ahí es donde Dios se agrada de lo que estamos haciendo nosotros. Cuando dice que vengamos con armonía, es que vengamos contentos, hermanos. No podemos venir como desanimados aquí a la iglesia, hermanos. Tenemos que venir con una gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nos pide Dios. Y para ver eso, hermanos, también tengo salmos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tengo salmos, el Salmo 100. Gloria a Dios. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, dice, Gloria a hermanos. Dios. Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo.
que vengamos gozosos, hermanos, Gloria a Dios. Gloria a Dios. que vengamos dispuestos, porque eso es lo que Dios quiere, que vengamos con aquella necesidad de venir a buscarlo a Él. Es donde Dios va a tener misericordia de nosotros y Él va a trabajar en nuestras vidas, hermanos. Entonces, hermanos, esos son puntos diferentes, son puntos bien importantes para nuestras vidas de nosotros, para crecer espiritualmente, para hacer lo que Dios quiere. Entonces, hermano, podemos ver otro paso más, que es diezmos y ofrendas, hermano. Dice la palabra de Dios que son actos de adoración a Dios. Entonces, cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, estamos con eso. Eso es parte de nuestra alabanza también, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que Él va a abrir las ventanas de los cielos Gloria a Dios. y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero si lo hacemos, está la promesa ahí. Si cumplimos, Él va a cumplir la promesa. Pero si no cumplimos, no esperemos la bendición. Gloria a Dios. En lugar de bendición, podemos tener maldición, porque no estamos obedeciendo. Entonces, para ver ese punto, hermano, yo lo llevo a Malaquías 3:10. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, hermanos: traed todos los diezmos al alfolí, y hallará alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escuche la promesa, hermanos. Gloria a Dios. Esa palabra dice que si nosotros cumplimos, Él va a derramar de sus bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, hermanos. Esa gran bendición. Pero todo eso, hermanos, tiene un precio. No es nada más así que va a recibir la bendición. Tenemos que cumplir con los mandamientos que dice la palabra de Dios. Porque si no lo cumplimos, hermanos, no estamos en nada. Poderoso Jesús. Entonces, esos son puntos muy buenos para nosotros, hermanos. Entonces ya vimos los diezmos y ofrendas. Ahora vamos a ver el acto de obediencia. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, ¿va? Aquí dice, es cuando la obediencia es cuando alguien nos manda a hacer algo, hay que hacerlo, hermanos, porque tenemos que obedecer. Cuando alguien nos da una orden, por ejemplo, el pastor, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Por ejemplo, los diáconos, los líderes, nos mandan a hacer algo a nosotros, tenemos que obedecer. Porque dice Dios, si usted no le obedece a su hermano, que usted lo está viendo, ¿y cuánto más usted va a obedecer a Dios si no lo mira? Entonces, hermanos, esas son cosas que Dios nos pide a nosotros. Y entonces sigue diciendo, primer mandamiento es obedecer a Dios. Gloria al Señor. Si obedecemos a Dios, todo nos va a ir bien. Gloria a Dios. Pero si vamos a ser desobedientes, vamos a estar perdidos, hermanos. Gloria al Señor. Dice aquí, obedecer primeramente a Dios, segundo a nuestros pastores. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de nosotros. Gloria al Señor. Ellos cuidan de nosotros. Entonces, para ver ese punto de los pastores, está en Hebreos 13:17. Para
que miren, hermanos, que lo que les estoy hablando está escrito en la Biblia. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, dice, porque esto no es provecho, dice, no es provechoso para nosotros. Entonces miren, hermanos, lo que nos manda a decir, que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. ¿Y cómo? Cuando nosotros estamos haciendo algo malo y Él se acerca a nosotros como para amonestarnos, para llamarnos la atención, y nosotros no queremos hacer caso, ahí estamos mal, ahí estamos fallándole a Dios, porque es un mandamiento que dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Entonces, hermanos, tenemos que honrar a nuestros pastores, tenemos que obedecer a nuestros pastores, porque ellos son los que velan por nosotros, porque ellos también, si ellos no nos están enseñando la verdadera palabra de Dios, ellos también van a entregar cuentas, dice aquí, por nosotros. Entonces, hay que obedecer, hermanos, porque el no obedecer es del enemigo. Entonces, podemos seguir viendo ahora tercer ley a nuestros líderes, dice. Tenemos que obedecer a nuestros líderes, porque la obediencia vale mucho. Aquí la pide el Señor. Si no lo hacemos, estamos mal. Entonces, en cuarto lugar tenemos a nuestras autoridades terrenales. ¿Qué son las autoridades terrenales? Por ejemplo, la policía, hermanos. Tenemos que respetar las órdenes, las leyes de afuera, porque si usted no las respeta, lo van a hacer respetar. Pásese usted una luz en roja y va a ver qué ticket, que hasta con una sonrisa le toma la foto la máquina. Entonces, eso, hermanos, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que hacer bien las cosas. Como cristianos tenemos que respetar esas leyes terrenales, porque también esas leyes Dios las puso aquí en la tierra para que la gente se ordene, porque si no hay ley, hermanos, es un desorden. Entonces tenemos que cumplir con eso, hermanos. Entonces, para ver eso, hermanos, tengo aquí Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Tengo Hebreos 3:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres. Gloria a Dios. Hebreos 13:17, hermanos. Gloria al Señor. Dice así. Poderoso eres, Señor Jesús. No, perdón, hermano, eso ya lo había leído. Perdón, pero ahí dice obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Gloria a Dios. Amén, eso ya lo había leído. Entonces, hermano, todas esas leyes entran en este capítulo y versículo de la Biblia. Son las leyes que Dios nos da para sujetarnos a lo que Dios ha puesto aquí en la tierra. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir es que tenemos que tratar la manera de cumplir con esta palabra que Dios nos ha mandado a hacer. Y entonces, hermano, eso no está fácil, porque la gente está acomodada. La gente no quiere pagar el precio para vivir este evangelio verdadero que se tiene que vivir. Por eso mismo, hermanos,
es que allá afuera todo está malo, pero Dios va a levantar gente valiente, así como Juan, como Esteban, que hablaban la verdad, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos siga usando a nosotros, que Dios ponga de su gracia en nosotros para que nosotros vayamos y prediquemos la verdadera palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Yo estoy muy contento con ustedes porque tienen un pastor que les está enseñando la verdadera palabra. Y eso, hermano, no cualquiera lo quiere escuchar. No cualquiera quiere cumplir con esto. La gente lo que está buscando es un evangelio que sea muy suave, un evangelio que siempre se está viviendo, que es lo que Dios no quiere. Un evangelio se vive como de mentiras, hermano. Tenemos que hablar la verdad porque ya estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano. Tenemos que hablar. Yo cada vez que salgo ahora y salgo y platico con alguien y les digo, hermanos, esto es lo que quiere Dios. Sí, pero me dice Ale, sí, pero es que vos no vas a poder cambiar a la gente. Yo no los voy a cambiar, pero yo voy a llevar el mensaje y por medio de ese mensaje ellos van a entender que no están haciendo bien las cosas. Y si ellos no lo hacen en aquel día, cuando Dios venga, ellos van a entregar cuentas. Ellos no van a decir, oh, yo no sabía. Bien sabías porque te puse a tal persona para que te hablara, te dijera la verdad y no quisiste entender. Entonces, hermano, ese es el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Hablar la verdadera palabra de Dios. No hablarla para mis beneficios, no, sino que para los beneficios de Dios. Porque de qué nos va a servir a nosotros, hermanos, sacar ventaja de la palabra de Dios, si todos los bienes materiales, todas las cosas, aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar. Entonces, hermanos, mejor deberíamos de ser lo que Dios quiere, porque Él sí nos va a pagar bien. Si hacemos lo que Dios dice aquí en su palabra, vamos a obtener la vida eterna. La vida eterna no es fácil, hermanos. La vida eterna tiene mucho por qué hacerse aquí en la Biblia. No es nada más de decir, oh sí, yo acepté a Cristo hoy y ya estuvo. No, hermanos, Dios nos manda a trabajar. Dios nos manda a buscar almas allá afuera, gente necesitada. Entonces, hermanos, les pido unos 5 minutos más y ya termino. Yo un día hace 2 semanas estaba hablando con un muchacho que acaba de venir de Guatemala. Yo le estaba diciendo, porque yo cuando vine aquí, hermanos, a veces por uno no tener conocimiento de este país, uno se mete a cosas indebidas y entonces después trae consecuencias. Pero gloria a Dios que Dios lo guarda a uno, porque Dios tiene un propósito con uno. Si no, yo no estuviera aquí. Quizás yo estuviera en Guatemala o ya me hubiera muerto. Yo llevo 20 años viviendo aquí en este país. Vine de 23 años. Entonces, yo le estaba diciendo a este muchacho, él tiene 4 meses de haber venido. Le estaba diciendo, tenga cuidado. Trate la manera de buscar de Dios para que usted no caiga en estas cosas que yo caí, le dije. Entonces le comencé a hablar como 4 horas, le comencé a contar mi vida, de lo que yo pasé y a dónde Dios me tiene ahora. Entonces, pero ¿por qué pasa eso? Le digo, solamente hay que buscar de Dios y obedecerle a Dios para que Él cumpla su palabra en uno. Entonces yo le hablé, pero bien bonito, hermana. Yo le prediqué a él un evangelio bien bonito. Pero yo en mis oraciones le he pedido a Dios que Dios me ayude a ver la necesidad de mi hermano. Y que yo lo sienta como que si yo fuera, para poder ayudarlo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo le prediqué bonito y miren lo que pasó. Era un día jueves en la mañana que yo le hablé. De ahí en la noche yo me fui para la iglesia. A las 10 de la noche yo estaba acostado leyendo la palabra de Dios.
Y cuando oí, suena el teléfono y me dice, mire hermano, me dice, fíjese que le he llamado a la persona que me da ray para mi trabajo, pero no me contesta, me dijo. Yo quería ver si usted me puede hacer favor de irme a dejar mi trabajo. Hermano, yo estaba listo para dormirme. Hasta mi niña iba conmigo para el cuarto para dormirse conmigo. Entonces, cuando viene eso a mí, digo, bueno, si yo le he dicho a Dios que yo quiero bendecir a alguien por lo que Dios me ha dado, yo tengo que cumplir esa promesa. Yo tengo que cumplir con lo que él le estaba hablando. Él estaba hablando de un Dios poderoso. Entonces, si yo vengo y le digo, hermano, yo fíjese que yo no puedo, ¿cómo hubiera quedado yo, hermano? Como un mentiroso. No podemos seguir siendo personas así. Entonces vengo yo, me pongo mi pantalón, mis zapatos y mi jacket y agarro mi carro y no estaba rico allá afuera, estaba bien frío. ¿Verdad? Pero tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Tenemos que ponerlo en práctica. Si no, de por gusto es que estemos leyendo la palabra de Dios. No lo estamos cumpliendo. Mucha gente solo lee, pero no la entiende. La palabra de Dios hay que leerla, entenderla y ponerla en práctica, ¿verdad? Porque ya Dios está cansado de este evangelio de tantas mentiras. ¿Quién no puede hablar de Dios? Bastante gente puede hablar de Dios, pero a que lo hagan, que cumplan lo que Dios quiere, es rara la persona que lo hace. Pero nosotros tenemos que hacer esa diferencia con la ayuda de Dios. Tenemos que ponernos para que Dios nos quite ese corazón duro, ese corazón que no le agrada a Él, sino que Él ponga un corazón suave y que podamos sentir la necesidad del otro. Entonces vengo yo y lo fui a dejar, hermanos, y el muchacho feliz y me dice, muchas gracias. La plática que tuvimos hoy, me dice, fue muy bonita, fue de una bendición para mi vida. Espero que esto, lo que usted me platicó, que mucha gente lo escuche. Entonces yo le dije, en el nombre de Dios, yo lo creo que así va a ser. Entonces, por medio de lo que Dios está haciendo con mi vida, Dios está abriendo puertas para que yo hable de su palabra y hable la verdadera palabra de Dios. Créame, si Dios me ha levantado, si Dios me levanta con más cosas que yo pueda hacer, yo voy a estar muy agradecido con Dios, porque yo tengo de mucho que agradecerle a Dios por lo que Él me ha dado, y no voy a seguir haciendo cosas que no tenga que hacer para sacar ventaja de la palabra de Dios. Eso Dios no quiere. Dios me guarde de eso, hermanos. Entonces, hermanos, yo les doy muchas gracias a ustedes. Esto ha sido el corto mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y discúlpeme si yo lo ofendí en algo que dije o en algo que no hice bien. Perdónenme, pero quiero decirle que estoy aprendiendo. Me estoy poniendo en las manos de Dios para que Él me pula y me pula bien, para yo poder seguir hablando de su palabra re bien como Él quiere que lo hagamos. Entonces, hermanos, yo le doy muchas gracias a nuestro hermano Santos y al pastor y a todos ustedes. Sigamos adelante, hermanos. Sigan apoyando a su pastor, que el pastor está haciendo la voluntad de Dios. Él les está enseñando la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque yo viví en esa vida, que yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, pero no. Entonces, cuando vengo y estudio la palabra, eso es lo que Dios quiere, que nos limitemos de tantas cosas, hermanos. ¿Va? Tenemos que ver en nuestra forma de vestir. Tenemos que ver. Ustedes, yo no sé si se acuerdan de mí, pero yo venía con una barba fea aquí. ¿Ah? Yo venía con una barba fea aquí, y eso Dios no lo quiere. Dios no quiere esas cosas, igual que la mujer allá afuera. Entonces, son muchas cosas, y también Dios va a ir arreglando lo que se tiene que arreglar, hermanos. Entonces, yo les doy muchas gracias, y espero que si les gustó
lo que yo vine a hablar y no los vine a ofender. Si algún día ustedes quieren invitarme, olvídense, yo estoy siempre a la orden de ustedes porque Dios nos llamó para hacer el trabajo y que nos amemos y que trabajemos unidos. Pero siempre y cuando que estemos haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y el tiempo para nuestros hermanos santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús.